El mes pasado dediqué esta meditación a hablar de la familia desde una perspectiva que ya dije en su momento, empecé además diciendo eso, que era una aportación al debate que el Papa ha pedido que se produzca. Y además también dije que me parecía que ese tema en particular, siendo naturalmente uno que afecta a la familia, la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad, me parecía un tema menor, claro que para la persona en concreto es de la máxima importancia, pero menor en el sentido de que no me parece que sea, primero, que afecte numéricamente a la inmensa mayoría de los católicos, porque incluso muchos de los que están en esa situación no tienen ningún interés en comulgar, y que no suponía el gran problema que tiene la familia. Quisiera hoy, con esta reflexión, con esta meditación, continuar hablando del tema de la familia y abrirlo a otros horizontes. Y lo primero que quiero decir es que en esto, como en otras cosas, como en el aborto, como en otras cosas, nos jugamos ante todo una batalla de tipo lingüístico, que no es menor. Y de hecho nuestros enemigos saben la importancia que tiene la terminología. Y lo mismo que dicen que la eutanasia es la muerte dulce, por ejemplo, o que el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, detrás de estas cosas hay siempre un interés muy concreto. Lo mismo que se dice que la violencia de un hombre contra una mujer es violencia de género, cuando es violencia doméstica, es decir, siempre hay un objetivo, el lenguaje no es neutral. Hoy se está hablando de la familia como problema. Este es el término más utilizado. La familia como problema, la familia es un problema, y lo primero que tenemos que decir es que esto no es verdad. Esto es una perversión lingüística malintencionada. La familia no es un problema. La familia no es el problema. La familia es la solución. La familia tiene problemas, ahora hablaremos de eso, pero la familia no es un problema. La familia es la solución. Y si no, que se lo pregunten a tantos en España y en otros sitios que están recibiendo la principal ayuda de su familia. Si no fuera porque los abuelos están sacando el dinero de sus ahorros o dedicando una parte importante de su pensión a socorrer a los hijos y a los nietos, a ver cómo se iba a afrontar sin tragedia la crisis económica en un país como el nuestro. La familia no es el problema. Por tanto, acostumbraros siempre a que la primera batalla que no hay que perder es la batalla del lenguaje, porque detrás de algo que aparentemente es neutral hay una mala intención. La familia no es el problema, la familia es la solución. Y esto te cambia la perspectiva, porque si la familia es la solución, tenemos que apoyar la familia. Mientras que si la familia es vista como un problema, no importa que la familia se deteriore o incluso que desaparezca. Y el objetivo último de acabar con la familia, son palabras del Papa Francisco, el objetivo último es acabar con la familia, y el que lo busca es el demonio. Repito, son palabras del Papa Francisco. Es el demonio el que quiere acabar con la familia, porque sabe perfectamente el demonio que acabando con la familia acaba con el género humano. Nacemos en una familia. Necesitamos la familia para vivir. Si no tuviéramos la familia, ¿qué hacían los niños recién nacidos? Aparte de morirse de hambre o de frío o de calor, o ser comidos por las fieras. Bueno, la familia es la solución desde cualquier punto de vista, y desde luego también desde el punto de vista económico. Digo esto como punto de partida, y por lo tanto, si es la solución, tendremos que encontrar las fórmulas para que la familia sea sana, porque de la buena salud de la familia va a depender todo lo demás, tanto desde el punto de vista social, por ejemplo, educación de los hijos, transmisión de valores, punto de vista económico, y también desde el punto de vista religioso. Ahora bien, esta familia no cabe duda que tiene problemas. Bueno,
el hecho de que la familia tenga problemas, incluso gravísimos problemas, no significa que la familia sea un problema. Podemos tener enfermedades y no por eso nos abandonan o nos rematan, sino que al contrario nos ayudan a curarnos. Nuestro planteamiento tiene que ser qué tenemos que hacer desde todos los ámbitos, el individual con la propia familia, el religioso con la Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, o el social desde el punto de vista jurídico, político o económico, para ayudar a la familia, porque la familia es la solución a los problemas. No solamente a los problemas de la propia familia, sino a los problemas de la sociedad. ¿Qué problemas tiene la familia? Yo he pensado en 3 bloques de problemas. Bueno, yo creo que hay un problema social que empieza ya por la concepción de la propia familia, es decir, ¿qué es una familia? El concepto. Hay sociólogos que consideran ya familia a una sola persona, no a una persona que vive con hijos, lo que se llamó familia monoparental, sino familia mononuclear, es decir, una sola persona. Una persona ya es familia. Bueno, esto no es verdad. Esto no es verdad. Eso no significa que cuando una persona vive sola no tenga derechos y desde luego no tenga que ser tratada con respeto, pero una persona no es una familia. Hay una intencionalidad en la presentación de la unión de 2 hombres o de 2 mujeres con o sin hijos, gestados por una de ellas, por ejemplo, o adoptados cuando es el caso de 2 hombres. Hay una intencionalidad en presentar esto como una familia. Esto será otra cosa, pero no es una familia. Por lo tanto, el primer problema con que nos encontramos viene con el propio concepto. Después de intentar presentarnos la familia como problema y no como lo que es, como solución, vienen a decirnos en qué consiste la familia. La familia es la unión de un hombre y de una mujer. Un hombre y una mujer constituyen una familia. Esta unión puede ser bendecida con los hijos o no, que no es culpa de ellos. Es decir, suponiendo que no sea culpa de ellos. Pero la familia es la unión de un hombre y una mujer. Aclarar este concepto es fundamental para resolver los problemas que tiene la familia, uno de los cuales es precisamente la confusión en torno a su concepto. Con esto, porque es lo que enseña la Iglesia, me limito a expresar lo que enseña la Iglesia y lo que enseña también el actual pontífice. Con esto no pretendemos nosotros hacer daño a nadie, ofender a nadie, ni convertirnos en homófobos o en personas que desprecian o que persiguen a nadie. Recuerdo cuando este asunto se debatió en España, cuando con el gobierno anterior se aprobó la equiparación con la familia de las uniones de homosexuales, hombres o mujeres. La Conferencia Episcopal Española dijo: es como si una falsa moneda se pusiera en circulación con el mismo valor que la auténtica moneda. Eso devalúa el producto original y auténtico. Bueno, yo creo que sin el deseo en absoluto de ofender a nadie, y repito, de convertirnos en homófobos ni nada de eso, porque no es no solamente nuestra intención, sino no es nuestra espiritualidad. Como católicos tenemos que decir que la familia es la unión de un hombre y una mujer. Y tenemos que defender este concepto para decir, salvemos la familia, ayudemos a la familia, empezando por clarificar los conceptos. Hay no solamente este problema, sino hay otros relacionados con esto. Por ejemplo, el tema legal. El tema legal, si este tipo de familia que no lo es se equipara a lo que sí que es la familia, desde un punto de vista legal, esto tiene unas consecuencias perniciosas para la familia y perniciosas para la sociedad. Por ejemplo, la Iglesia se ha manifestado siempre abiertamente en contra de la adopción por parte de este tipo de uniones
porque considera que el niño que no tiene a su propia familia ya tiene bastantes hándicaps como para no poder ser adoptado por un hombre y una mujer, para poder tener un modelo masculino y un modelo femenino. El hecho de que pueda haber situaciones terribles donde, como te dicen, que es mejor que el niño no esté adoptado por nadie o que esté adoptado por esa otra, por ese otro tipo de unión, pues mire usted, lo mejor es lo mejor, sobre todo habiendo tantísimas familias auténticas formadas por un hombre y una mujer que desean adoptar niños y que no pueden adoptar niños porque no los hay. Es decir, si no hubiera esa cuestión, podría ser valorada y ver si aún así merece la pena o no, pero es que lo que hay en este momento es un exceso de familias que quieren adoptar y un déficit de niños por ser adoptados. Esto hablando, por ejemplo, de nuestro país, ¿eh? Y por supuesto podemos ampliarlo a lo que son las adopciones internacionales. Es decir, el equiparar determinadas uniones con la familia no solamente devalúa a la familia, sino que crea unos problemas legales que van a tener o van a provocar perjuicios, repito, por ejemplo, a personas como los niños que son dados en adopción. Y también hay una cuestión de tipo económico. Recuerdo en un foro en Roma, organizado por el Pontificio Consejo de la Familia, en el que intervinieron varios economistas. Y ellos reclamaban a los gobiernos, a los estados, que la familia como tal pudiera tener una entidad jurídica. Decían, si yo pido un crédito a un banco para comprar un coche, me piden una serie de requisitos. Si pido un crédito a un banco para comprar un apartamento, me piden una serie de condiciones. ¿Por qué no podemos pedir ese crédito en nombre de la familia? Lo mismo que ahora ya se puede declarar, la declaración de la renta puede hacerse de forma individual o como familia, como cónyuges. ¿Por qué no tener unos beneficios jurídicos, económicos, para poder acceder a determinadas cosas como familia? Es decir, sumando los ingresos, por ejemplo, teniendo en cuenta las desgravaciones o de las bonificaciones que tiene que tener una familia. ¿Por qué? Porque es donde se están generando los nuevos miembros de la sociedad. En este sentido, son muchas las voces que se levantan apoyadas por la Iglesia para que los gobiernos de los distintos países favorezcan económicamente la natalidad, bien con desgravaciones mayores de las que existen, o bien con otro tipo de medidas que puedan ir desde el descanso de determinados meses a las mamás o a los papás cuando dan a luz, las mamás, es decir, o ayudas económicas, por ejemplo, a los que tienen personas dependientes en su propia casa, como un anciano o como un enfermo. Es decir, el tratamiento económico, legal y económico de la familia es algo que, si se quiere ayudar a la familia, hay que plantearse en serio. Tiene que mejorarse este tratamiento. Y repito, no porque estemos reclamando algo desde la perspectiva católica. Ustedes esto lo piden en tanto que católicos. No, lo mismo que rechazamos el aborto, y no lo hacemos en tanto que católicos, aunque por supuesto como católicos lo rechazamos, sino que lo rechazamos en tanto que seres humanos. Lo mismo que rechazamos el terrorismo y no lo rechazamos en tanto que católicos, sino en tanto que seres humanos. Del mismo modo, creo que la ayuda que la familia necesita para, a su vez, poder ser la que ayuda y soluciona los problemas sociales, pasa también por unas condiciones de tipo conceptual, ¿qué es familia?, de tipo legal y de tipo económico. Otro tipo de problemas que no tienen nada que ver con esto y que son para nosotros más próximos, porque estos al fin y al cabo influimos en ellos, por ejemplo, como votantes, pero no somos legisladores ni podemos cambiar el curso de los acontecimientos, como mucho podemos colaborar con un granito de arena a cambiarlos, ¿verdad? Pero otro tipo de problemas son los ligados a la convivencia. Creo que ya os he comentado en más de una ocasión, los estudios sociológicos
que ya tienen en cuenta a una persona viviendo sola como familia, que es un error conceptual, que confirman que, por lo menos se han hecho en Francia y en Italia, que las familias, y habría que poner así ya, entre comillas, el concepto, que más crecen son las de aquellas personas que voluntariamente optan por la soledad. Generalmente este tipo de familia, entre comillas, son hombres o mujeres de una cierta edad, a veces jóvenes, que se han emancipado, es decir, jóvenes que se han ido de casa porque ya tienen su trabajo y han podido alquilar un apartamento o comprarlo, y que no quieren vivir con nadie. Es decir, ha habido un desplazamiento desde la familia sacramental, formada por un hombre y una mujer que se casaba ante la iglesia, o ante la sinagoga, o ante el culto protestante. Bueno, la familia que tenía una vinculación religiosa. Después se pasó a una situación de prueba sin convivencia, lo que se llamó años 60, que se empezó a generalizar, por lo menos en España, seguramente en Europa ya estaría generalizado, las relaciones prematrimoniales. A continuación se dio el paso a la convivencia sin el matrimonio religioso, que en algunos casos se continuaba después de un tiempo en el matrimonio religioso y en otros casos no, lo que se llamó casarse por lo civil. Es decir, todos se casaban por la iglesia, pongo el caso de España, la práctica totalidad, después se casaban sin tener relaciones, la época seguramente de nuestros padres, después tenían relaciones sexuales antes del matrimonio, pero no vivían juntos, después vivían juntos sin casarse o casándose por lo civil, pero no por la iglesia, y en algunos casos posteriormente casándose por la iglesia. Ahora ya esa etapa ha pasado, es decir, ahora ya muchos, los datos que aportaban los sociólogos es que es el grupo que más crece, muchos lo que hacen es directamente irse a vivir solos. Dentro de este grupo hay de todo, ¿verdad? Hay algunos que han optado por la soledad después de varios fracasos con matrimonio, civil o religioso, o sin matrimonio. Han llevado una vida de pareja durante el tiempo que sea, no con una sola pareja, sino con varias parejas, y han concluido que la vida de pareja es imposible y que no se puede. Es decir, que ante los fracasos que ellos mismos u otros amigos conocidos han experimentado, han decidido tirar la toalla. No se puede vivir en pareja. Los que piensan así son un número cada vez mayor. Es un porcentaje cada vez mayor de las personas que van a afrontar su futuro. ¿Cómo voy a vivir yo? Casándome por la iglesia, casándome por lo civil, viviendo juntos, viviendo solos. Este es el abanico de las opciones con que hoy se encuentra no solo un joven, sino también alguien que ha visto fracasar su matrimonio civil o religioso o su convivencia como pareja. Es decir, el grupo mayor hoy en día está, el grupo no mayor todavía, pero el grupo que más crece, está entre aquellos que optan por la soledad, sin que esta opción vaya unida a la renuncia al sexo. El éxito de los anuncios de citas en los periódicos o de las casas de citas y de la prostitución indica que hay un número creciente de personas que busca encuentros sexuales, pagados o no, porque puede ser el ligue de la discoteca, pero sin el compromiso de la convivencia. Repito, sin que eso ya llevara consigo, como antes, una convivencia legalizada civilmente o eclesiásticamente. Por lo tanto, uno de los problemas de la familia, desde mi punto de vista, quizá el mayor de los problemas, más que los problemas legales o económicos a que he hecho referencia antes, es que el hombre, la mujer de hoy, le resulta cada vez más difícil convivir. Yo creo que se cumple hoy aquello que Sartre afirmó: el infierno existe, el infierno es mi prójimo. Ha llegado un momento en el cual
parece una aventura imposible convivir con nadie, incluso aunque te puedas sentir atraído físicamente por esa persona. La atracción física, el apetito sexual, la atracción física o el proyecto de unos hijos, hoy en día se ven como insuficientes para garantizar una convivencia estable. Y ante el elevadísimo número de divorcios, muchos de los que han padecido los divorcios o no han sufrido divorcio porque no había habido matrimonio, pero sí ya han sufrido las rupturas, muchos lo que están optando es por vivir solos y tener acceso de una forma o de otra a relaciones sexuales. Es decir, el problema mayor verdaderamente es el problema de la convivencia. El hombre, la mujer contemporáneo parece incapacitado para convivir. Nos cuesta muchísimo más que lo que les costaba a nuestros predecesores, es decir, a las generaciones anteriores. No creo que hoy sea más difícil convivir que antes, sino que estamos mucho menos capacitados para asumir el precio que lleva consigo la convivencia. Para mí este es el problema mayor de la familia. Origen, por un lado, de las numerosas rupturas. El Instituto de Política Familiar publicaba no hace mucho unos datos terribles. En España se rompe un matrimonio cada 4,6 minutos, prácticamente el mismo timing de los abortos, prácticamente. Cada 5 minutos hay un divorcio, cada 5 minutos hay un aborto. Teniendo en cuenta que estos datos hacen referencia solo a los matrimonios contabilizados, religiosos o civiles, el porcentaje es mucho mayor. Es decir, no sabemos cuántas uniones de parejas de hecho se están rompiendo, porque eso no está contabilizado. Es decir, estamos probablemente ante una crisis espantosa de la convivencia familiar, la unión entre un hombre y una mujer. Otro problema, solamente voy a fijarme en 3 de ellos, he dicho el conceptual, sociopolítico, jurídico, económico, después la convivencia. El tercer problema es la supervivencia generacional. No hay niños, no hay niños. Esto no es igual en todos los sitios, me refiero, no es igual en todos los países, pero desde luego en España tiene unos tintes, no digo ya dramáticos, sino trágicos. Viajando por Europa, ves que países donde a lo mejor la convivencia sin casarse es más frecuente que pueda ser aquí, sin embargo hay más niños. En parte porque desde hace tiempo los gobiernos de esos países, incluso gobiernos de distinto signo político, se dieron cuenta de la gravedad que suponía el no tener niños de cara a la supervivencia en el futuro de esa nación, de cara a tener personas que puedan trabajar y que por lo tanto con sus aportaciones a la seguridad social puedan mantener a las generaciones ancianas, o de cara a la supervivencia de la identidad nacional, porque al no haber niños en países que tengan un relativo nivel de prosperidad, se hace imprescindible la emigración, y eso genera otra serie de problemas. Entonces, estos gobiernos, repito, de distinto signo, se pusieron de acuerdo como una política de Estado en favorecer la natalidad, y es más frecuente ver en el norte de Europa niños pequeños con su familia o con la mamá solamente, que verlos en España. El problema en España es realmente un problema que ya se puede decir que no es que sea dramático, sino que es trágico. ¿Por qué sucede esto? No cabe duda, lo acabo de decir, que la falta de apoyo, sobre todo económico, a las familias en España hace que tener un hijo sea un costo económico elevado que determinadas familias no se sientan capaces de asumir. Bueno, esto es verdad. Si hubiera una política que favoreciera la natalidad con medidas económicas, hay, estoy seguro, muchos padres que estarían dispuestos a tener un hijo o a tener un segundo o un tercer hijo o más. Esto creo que es así. Pero no me parece que el problema sea
siempre y en primer lugar un asunto económico. Creo que el hijo hoy es contemplado por los futuros padres, los posibles padres, como una carga, y no solo económica. Es experimentado como un problema. El hijo, lo mismo que la propia familia, es visto como un problema. Tener una familia es tener un problema y no tener una solución. Tener un hijo es tener un problema. Un problema económico, un problema de atadura, un problema de complicación de vida. Un hijo te impide ser libre, viajar, gastar el dinero que tengas en ti o en tu pareja. Un hijo te va a dar una serie de complicaciones educativas, cuando lleguen a la adolescencia. Entonces, el hijo es visto como una carga que no se quiere tener, y por lo tanto, cuando han fallado por lo que sea, porque no se han puesto o porque han fallado los medios para no tener el hijo, es decir, cuando el acto sexual que no estaba abierto a la procreación, a pesar de eso ha dado lugar a la procreación, es suprimido mediante el aborto. Es decir, el número de niños asesinados en España cada año es espantoso. Es decir, que estemos matando a más de 110.000 niños al año en este país es una cosa, por mucho que se quiera minimizar lo que representa el aborto, es una cosa de una crueldad y de una gravedad que no hay parangón ni comparación posible. ¿Qué diríamos si en este país se matara cada año a 110.000 personas mediante el fusilamiento, la horca, la guillotina o el garrote vil? ¿Qué diría el mundo de nosotros? Que somos el país más cruel de la existencia. El hecho de que en otros países haya también un enorme porcentaje de matanzas de inocentes no significa que esto no sea enormemente grave. Es decir, España afronta su futuro, y lo mismo otros países de nuestro entorno, otros países del mundo, afronta su futuro suprimiendo su principal recurso. El principal recurso de cualquier país no son ni sus minas, ni sus industrias, ni su agricultura, ni sus servicios. El principal recurso son sus personas. Afrontar un futuro sin niños es ir abiertamente hacia la aniquilación. Y esto no es algo que nos esté viniendo como castigo divino o que nos esté viniendo porque hay una epidemia que deja a las mujeres estériles o a los hombres estériles, sino que esto es algo que provocamos nosotros mismos con una matanza colectiva, espantosa, de seres humanos inocentes. Y hay que tener en cuenta que en estos datos, lo mismo que he dicho antes con el tema de los divorcios, no se cuentan los abortos provocados, por ejemplo, por la píldora del día siguiente, es decir, aquellos que no se pueden contar porque no se sabe si se había producido o no el embarazo. Es decir, si tuviéramos, que no lo tenemos ni es posible tenerlo, una posibilidad de saberlo, esta cifra se multiplicaría. Es decir, si diéramos por supuesto que 1 de cada 10 píldoras anticonceptivas, abortivas, 1 de cada 10 provoca un aborto, si no recuerdo mal, se habían vendido 500.000 de píldoras en España. Es decir, imaginaos que esta cifra se vería aumentada a lo mejor en 50 o 60.000 abortos más. La situación, por lo tanto, de la familia, que es, repito, la solución, la situación de la familia se ve enormemente agravada por este tipo de problemas. El que existan los problemas no significa, insisto, en que la familia sea un problema. La familia es la solución, pero tiene problemas, muchos problemas, graves problemas que le provocamos nosotros mismos. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las soluciones? Creo que es lo más importante. Yo creo que la primera cosa, yendo por orden, tenemos que seguir dando la batalla de los conceptos. Familia es la unión de un hombre y una mujer. Y aunque las legislaciones hayan aprobado otra cosa, las legislaciones, lo mismo que se han cambiado, se pueden volver a cambiar. Y del mismo modo que no podemos rendirnos ante la aceptación del aborto,
tampoco debemos rendirnos ante la aceptación de otro tipo de uniones como familia. Yo creo que esta es una de las batallas que tenemos que emprender, por supuesto, de una forma pacífica, como somos, no de una forma violenta ni agresiva. Es decir, no podemos rendirnos y decir que hay que aceptar que la familia es cualquier cosa. Lo mismo que no podemos rendirnos y decir que hay que aceptar que puedan matar al ser humano inocente, aunque legalmente ambas cosas estén permitidas. Creo que esta es una batalla que hay que hacer, y a la vez hay que solicitar de los gobiernos no solamente un cambio legislativo, repito, lo mismo que se ha cambiado, se puede volver a cambiar, ¿por qué no? Pero a la vez hay que solicitar de los gobiernos un mayor apoyo jurídico y económico a la familia. Es una política miope y suicida no hacerlo. Hay que ayudar a los gobiernos a que se den cuenta de que aunque esto suponga a corto plazo una inversión económica, a medio y a largo plazo es favorecer, posibilitar el futuro del país. Si se ha hecho en otras naciones, se podrá decir es que eran más ricas las naciones del norte de Europa, se ha dedicado una parte del presupuesto a esto, eso también tiene que hacerse en España. Y creo que justificar la reducción de la ayuda económica a la familia con la crisis económica es una política errada, como podría ser una política errada decir que tenemos que talar los bosques para vender los árboles porque tenemos que comer. Si nos comemos los árboles, pues mañana no tendremos árboles y no habrá lluvia y moriremos todos. Si saqueamos los mares para hacer frente a unos problemas inmediatos, mañana no habrá pesca. Es decir, un gobierno no solamente debe afrontar los problemas inmediatos, sino que tiene que establecer políticas de Estado, por tanto, donde entren los grandes partidos de acuerdo para poder favorecer y permitir el futuro del país. Creo que esta es una solución en la que, honestamente, todos tenemos que trabajar, y eso no solamente con la palabra, sino también con el voto. Pero, os dije antes, para mí el problema mayor era el problema de la convivencia, y por eso yo creo que es imprescindible trabajar en difundir una espiritualidad que integre la cruz como algo normal en la vida. Hablo de espiritualidad. Esto no es una cuestión legislativa, porque legislativamente no puedes legislar que se integre la cruz como un valor normal en la vida, pero sí como espiritualidad. Esta es nuestra tarea como católicos. Es decir, tenemos que asumir como algo normal en la vida la existencia de los problemas. El mundo te dice, lo definió perfectamente San Juan Pablo II cuando habló de la cultura de la muerte. El mundo te dice, cuando hay un problema, huye o mata. Huye, divorcio, o mata, aborto. Decía el Papa, esta es la cultura de la muerte. Nosotros somos los de la cultura de la vida, pero la cultura de la vida no es una cultura ingenua. No hay problemas y por eso estoy unido, mantengo mi matrimonio, o no hay problemas y por eso tengo hijos. No se puede afrontar la cultura de la vida si no hay una aceptación de los problemas como algo natural, como un ingrediente normal de la vida. Tengo problemas, bienvenido al club. ¿Es usted un ser humano normal? No, tengo problemas, esto es una tragedia y tengo que solucionar a cualquier precio, tengo que acabar a cualquier costo con los problemas. ¿Tengo problemas? Pues bueno, es lo normal, estoy vivo. ¿Hay problemas en mi matrimonio? Es lo normal. Viene un niño y quizá no viene en el momento ideal y perfecto por tantos motivos. Muy bien, pues vamos a aceptarlo, vamos a pedir ayuda y vamos a tenerlo en lugar de matarlo. Creo que tenemos que hacer, empezando por nosotros mismos, un profundo cambio de mentalidad y asumir la cruz, es decir, la dificultad, los problemas, asumirlo como algo normal en la vida. Nosotros, católicos, no tendríamos que tener ninguna dificultad con este concepto. Señor, tengo dificultades en mi vida, tengo problemas en mi vida, ayúdame.
Esa es la postura del católico. Ayúdame. Robustece mis rodillas vacilantes. Sostén mis espaldas que se están quebrando bajo el peso de la cruz. Esta es la postura del católico. ¿Es que no es acaso Jesucristo el que dijo: el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día? Con su cruz. Hemos dejado de predicar la cruz. Hemos dejado de predicar la unión con Cristo y con Cristo crucificado. Y la predicación del abrazar la cruz ha sido una predicación fundamental y permanente en nuestra historia cristiana. Desde Cristo, que lo dijo y lo hizo, pasando por San Pablo, que reiteradamente lo decía en sus mensajes, hasta todos los santos. Y hoy ya de esto prácticamente no se habla nunca. Por eso yo creo honestamente que tenemos que volver a plantearnos nosotros y a plantear a los, por lo menos naturalmente a los católicos, repito, estoy hablando de espiritualidad. Si hay que hablar de legislación, hay que planteárselo a los políticos. Pero el problema no es que haya un elevado número de divorcios. El problema es que una parte importante de esos divorcios se producen dentro de la comunidad católica. Ese es el problema, añadido al otro. No es que pueda entender, ni aplaudir, ni aceptar que se vayan a vivir juntos unos chicos que no son católicos, o que se divorcien un matrimonio que no es católico, porque creo que esto es un mal social. No puedo aplaudir ni aceptar que maten a un bebé no nacido, pero ya concebido, una mujer no católica. No puedo aplaudirlo ni aceptarlo. Pero es mucho más grave que lo mate una católica. Es mucho más grave que se rompa un matrimonio católico. Todos sabemos que hay casos y casos, por supuesto, y también eso la Iglesia lo tiene en cuenta. Pero hay que decir que muchos de esos casos se van a producir porque quizá desde el propio origen del matrimonio no se educó a la pareja en una espiritualidad que tuviera como uno de los ingredientes el abrazar la cruz. Oiga, ¿tiene usted un problema? Pues mire usted, es que eso es lo normal. Habrá problemas y problemones. Lo contempla la Iglesia. Nunca la Iglesia ha dicho: tu marido te pega, tienes que aguantar. Jamás ha dicho la Iglesia que haya que pasar por todo. Pero la Iglesia sí que nos ha enseñado, porque nos lo ha enseñado Cristo, que hay que pasar por mucho. Y hoy en día lo que sucede es que no se pasa por nada. Entre el hay que pasar por todo, que tu marido te pegue, por poner un ejemplo límite, a no hay que pasar por nada, hay un gran recorrido. Nosotros lo que tenemos que educarnos, y educar es, en la vida hay que pasar por mucho. En todos los niveles. ¿Es que en el trabajo no hay que pasar por mucho? Pues lo mismo en la convivencia. Hay que pasar por mucho. Claro que sí. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tú no eres Superman o Superwoman. Tú no tienes unas fuerzas ilimitadas para hacer frente diariamente al desgaste que ciertamente implica la convivencia. Lo que sí que tienes es el recurso a aquel que te sostiene, que es Jesucristo. Por eso el Señor dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y añade: cargad con mi yugo. No dice huid del yugo, dice cargad con mi yugo. El mensaje de Jesús es clarísimo, reiterado, y por supuesto su ejemplo es clarísimo. ¿Tienes un problema? Apóyate en mí, ven a mí, vamos a llevarlo juntos. Habrá situaciones, repito, para que no se me trate de inhumano o de ignorante, habrá situaciones límite, de acuerdo. La Iglesia las contempla. La inmensa mayoría de esas situaciones, incluso las límite, se ha llegado a ellas porque antes no se han puesto los medios para evitar que se llegara a situaciones insostenibles. Si nosotros nos educamos y educamos en una espiritualidad que integre la cruz, el problema, como algo normal, y que ayude a la persona a
que no se hunda con el problema, sino a que sea capaz de llevarlo con dignidad, estaremos aportando la principal de las soluciones a este gravísimo problema que es la convivencia. Es decir, o esto, o vuelvo a repetir lo que ya estamos viviendo. La convivencia se plantea hoy como un imposible y solo se ve como posibilidad la soledad con uso del sexo. Y por supuesto, nada que ver con los hijos. ¿Cuál es el futuro? ¿Con qué perspectiva se puede afrontar no solo eclesialmente, sino socialmente el futuro? Ninguna. Es decir, o integramos en la actitud diaria, apoyados nosotros que tenemos fe en el Señor, o integramos los problemas en nuestra vida, o nos pasaremos la vida huyendo o incluso matando, como es el caso del aborto. Creo que la principal solución que nosotros tenemos que aportar, empezando por practicarla, es asumir la cruz como algo natural en la vida. Tengo problemas, no es perfecta la convivencia, me equivoqué, o bien hemos evolucionado de forma distinta, o bien su carácter se ha ido amargando. Es verdad, ¿y qué tienes que hacer? ¿Y es que acaso la sucesión reiterada de divorcios, que es lo que estamos viendo, es decir, la sucesión reiterada de fracasos, porque después del primero con frecuencia viene el segundo o más, es que esa es la solución? ¿O la huida de un posible fracaso mediante la soledad es la solución? Vamos a tener un mundo futuro de ancianos solitarios y egoístas, no todos, pero sí muchos, que algunos han sido abandonados y no han tenido culpa, y otros han optado por eso porque no han querido complicarse la vida. Habrá de todo, no se puede generalizar, pero creo que ese futuro es bastante oscuro. Tenemos que educarnos y educar en asumir los problemas como un ingrediente normal de la vida y encontrarnos con Cristo para que nos ayude a llevar adelante los problemas. Y, dicho esto, creo que se hace imprescindible como solución, vamos a ver, como una solución, como aportar una solución, la existencia de testigos. En este tipo de sociedad en la que ya estamos, en algunos países, de una manera que a corto plazo, a medio plazo, no tendrá marcha atrás. En otros, quizás se pueda afrontar a un frenazo o incluso un retroceso. Pero en este contexto es imprescindible que la Iglesia se sienta a sí misma como lo que Cristo dijo y quiso de ella: la luz del mundo, la sal de la tierra, el pequeño rebaño, pero firme. Hace unos días leía una cosa en la que no había caído y que es evidente. Cuando Jesús viene, la familia, en el Imperio Romano, por ejemplo, no quizá en el mundo judío, pero sí en el mundo romano, greco-romano, estaba mucho peor que hoy. Muchísimo peor. El divorcio era algo normal, también entre los judíos. El aborto era algo normal, no entre los judíos, pero sí en el mundo grecorromano. En Roma estaba la famosa roca Tarpeya, desde la cual se despeñaba al niño ya nacido, quizá para ocultar una infidelidad de la esposa, o por los motivos que fuera, venía deforme, o por lo que fuera. El infanticidio era una cosa aceptada, y por supuesto el aborto, no con las técnicas de hoy, pero con las técnicas que hayan existido siempre. No digamos la infidelidad, no digamos la práctica de la homosexualidad. Hay que leer a San Pablo. Es decir, la familia estaba peor. Y el cristianismo, los primeros cristianos, empezando por el propio Cristo, que rechaza el divorcio, siendo el divorcio algo asumido en la cultura judía, en la religión judía, y que provoca una respuesta sorprendida y no sé si enfadada de los apóstoles cuando le dicen, ante su prohibición del divorcio, le dicen: entonces, si esto es así, no tiene cuenta casarse. Es
Y cuando Cristo dice divorcio o no, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y lo mismo cuando es ella, algunos apóstoles le dicen, está escrito en el Evangelio, si esto es así, no tiene en cuenta casarse. Y Jesús aprovecha para dar una catequesis sobre la virginidad. Y dice, no te cases, dice, esto solamente hay algunos que fueron hechos eunucos por los hombres y otros han sido hechos por nuestro Señor y se consagran al reino, a Él como persona y al reino como misión. Es decir, bueno, pues no te cases, dedícate a la evangelización. Pero yo no voy a ceder. Es decir, si la familia estaba peor que hoy, y mira que hoy está mal, en aquella época, y los cristianos no dijeron, hagamos una política de rebajas para atraernos a la gente, sino que dijeron, hagamos delante de todos la luz que se enciende y que está puesta en el celemín y no escondida debajo de la cama. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, es imprescindible hoy mostrar testimonios. Es imprescindible. Hay que, entre nosotros y hacia afuera, difundir esta espiritualidad de la cruz como la puerta que permite la llegada a la resurrección, es decir, a la felicidad. Pero tenemos que ser conscientes de que hoy el mundo lo que necesita son testigos. Más de una vez me habéis oído escuchar aquella frase de Pablo VI, y no estaba entonces, aunque estuviera mal, la cosa como está hoy. Y ya Pablo VI dijo, al mundo de hoy no le interesa la verdad, y por eso no escucha a los maestros. Pero al mundo de hoy le interesa la felicidad y por eso escucha a los testigos. Nosotros hoy tenemos que ser testigos. ¿Cómo somos testigos? Como una vela. La vela da luz consumiéndose. Es decir, tú no eres testigo porque dices, tengo 5 niños porque soy riquísimo. O mi matrimonio funciona porque han pasado 30 años y estoy enamoradísimo de mi esposa o enamoradísima de mi marido. Tú no eres testigo así. Claro, eres testigo si estás así, no es que si estás enamorado de tu mujer o de tu marido no puedas ser testigo. O si tienes unos hijos maravillosos y tienes mucho dinero y puedes tener hijos, no es que con eso no seas testigo. Pero tú eres testigo cuando tú dices, mira, pues a veces es difícil con mi mujer, tampoco vas a ir por ahí cacareando las cosas de casa, ¿verdad? Pero a lo mejor hay personas que te conocen y que saben, pues que tu señora, que tiene muchas cualidades, pero tiene un carácter un poquito difícil, y te preguntan, no sé cómo aguantas con ella, ¿no? O al revés, ¿no? Que tu marido es un machista, es un egoísta, no trabaja en casa, o incluso también tiene un carácter difícil. Y te preguntan tus amigas, dale raticida y acaba con él, ¿no? Bueno, es decir, si tú eres capaz de decir, tengo problemas, pero no huyo. Y si tú tienes un niño y te dicen, pero si ya tienes 2, ¿ya? 3, es familia numerosa, pero ¿cómo puedes tener un tercero? ¿Cuántas familias que conozco se han sentido interpeladas porque han tenido el tercero, el cuarto o el hijo y han dicho, estás loco, esto es una barbaridad, esto es, o le han dicho a ella, vas a dedicar tu vida a estar amamantando críos, o vas a perder tu juventud, o vas a perder tu bonita figura? Ese es el momento del testimonio. Y no solamente relaciones conyugales o con los hijos. ¿Cómo tratas a los ancianos? ¿Cómo cuidas de ellos? ¿Cómo tratas a los enfermos? Si nosotros somos capaces, hablo de los católicos practicantes, que somos una minoría, pero no somos una minoría insignificante, somos una minoría, sí, pero una minoría consistente. Ninguna minoría es despreciable, pero nosotros no somos una minoría tan pequeña. Si en un país como el nuestro se puede decir, aunque sea alargando la cosa, que hay un 30% de católicos practicantes, si estos católicos practicantes asumiéramos la espiritualidad de la cruz y no de la huida o de la muerte, y además fuéramos capaces de ser testigos de que teniendo problemas mantenemos la familia y teniendo problemas tenemos hijos,
yo creo que eso sería una gran ayuda para una sociedad que está alocada en una huida insensata, que busca la felicidad donde no la va a encontrar y que más pronto o más tarde se va a topar con el muro de que los caminos que ha utilizado le han dejado peor. Hay un milagro de nuestro Señor que es un milagro de Cristo y que, como todos, es histórico, pero a la vez tiene una gran carga simbólica. Una vez, en una ocasión, una mujer, la hemorroísa, le tocó, y él, dice el Evangelio, notó que salía energía de él, que salía algo de él, y se volvió y vio a aquella mujer que le había tocado el manto, ¿verdad? Aquella mujer, dice el Evangelio, había gastado su fortuna en muchos médicos buscando la salud. Esto es un símbolo, es un hecho histórico, pero es un símbolo. ¿Cuántos de nuestros contemporáneos han gastado su fortuna? Es decir, la fortuna no es el dinero, es la vida. ¿Cuántos han pasado sus años buscando la felicidad? ¿Dónde? En el sexo, en las distracciones, en los viajes, y al final, como dice el Evangelio de aquella mujer, cada vez se encontraba con menos dinero y con más problemas físicos. La engañaban, la sacaban el dinero y no la curaban hasta que se encontró con Cristo. Yo creo que nosotros hoy es imprescindible que seamos testigos. Por supuesto que tenemos que tener argumentos intelectuales, yo estoy dando algunos, pero sobre todo tenemos que ser testigos, es decir, mira, es verdad que mi matrimonio no es perfecto, es verdad que hay problemas, seguramente también por culpa mía, es verdad, pero soy feliz. A pesar de esto, ¿sabes qué? Merece la pena. Y no es lo que me hubiera gustado, no es con lo que yo soñé, no es el ideal, pero a pesar de esto, merece la pena. Y he tenido hijos, y me han hecho sufrir, y me han dado de verdad quebraderos de cabeza, y me lo siguen dando. Y a pesar de eso, no me arrepiento de haber tenido hijos. Es decir, hoy, el mundo que busca la felicidad como aquella hemorroísa buscaba la salud, ya no escucha a los maestros. O llega el cura, le dices, no te escucha. Pero en cambio, esa persona, oye, lleváis 25 años de casados, ¿cómo es posible? Si yo os conozco, si yo sé los problemas que tenéis, ¿cómo es posible? En Cristo encontramos la fuerza, no solo para estar unidos, no solo para tener hijos, sino también para educarlos, para cuidar de nuestros mayores, para ayudarnos el uno al otro. Me decía el otro día un seminarista que está recién llegado a España y que ve todo con los ojos sorprendentes con que ve un extraño, un país nuevo. Me decía, primero, no hay niños, que pocos niños se ven en la calle en España comparado con su país. Y segundo, me decía, pero qué bonito ver a tantos mayores cogidos de la mano por la calle. Y yo, fíjate, que no me había dado cuenta de esto, de que no hay niños y que me había dado cuenta. Y empecé a fijarme que es tan bonito ver a tantas parejas mayores en España que van por la calle cogidos de la mano. Y efectivamente, hay muchos. Eso es un testimonio. Cuando uno lleva en su historial muescas de fracaso, tú ves ahí, quizás son tus padres, son tus abuelos. ¿Ves? Es posible. Y no tienes que contarles grandes discursos, sino, mira, tú sabes, puedes decirle a tus hijos o a tus nietos, tú sabes lo que hemos pasado. Dificultades económicas, de convivencia, tú sabes cómo es la abuela, tú sabes cómo es el abuelo, tú sabes cómo es tu madre. Aquí estamos. Con la ayuda de Dios es posible. Pidámosle al Señor que nos ayude y que ayude a la familia, porque de verdad sin la familia no hay futuro. La familia es la solución.